Hola chicos, ¿cómo están? Hoy tenemos el día 3 de actividad de la semana 27 y el día de hoy el nombre de la actividad es Planificamos el cuaderno de experiencias. Para lograr esta actividad del día de hoy, planificarás la escritura de un cuaderno de experiencias, pero para esto, para lograrlo, leerás un texto para identificar sus características de ese cuaderno de experiencias. Muy bien, entonces esta actividad lo desarrollaremos en el área de comunicación. Pero ustedes saben que siempre hay una meta. ¿Qué es lo que tenemos que lograr el día de hoy? A ver, ¿cuál será? Elaborar un listado con las características de un cuaderno de experiencias que nos ayuda a registrar lo aprendido de nuestra experiencia de indagación. Muy bien, entonces vamos a elaborar esa lista con esas características del cuaderno de experiencias para luego registrar lo que es nuestra experiencia de esa indagación que estamos haciendo, ¿no? Que hicimos el día de ayer. Para comenzar, para iniciar la actividad, leerás el siguiente anexo. A ver, ¿cuál es ese anexo? Mi cuaderno de experiencias. Muy bien, entonces aquí te van a mostrar 3 anexos que tú vas a leerlos. Ojo, cuando leas, presta atención a algunas secciones, la información y los datos resaltantes de las imágenes. Aquí podemos mostrar, aquí tenemos entonces el cuaderno de experiencia de un niño de 5º grado, al igual que ustedes. Su estructura, a ver, ¿cuál será su estructura? Vemos acá. La primera sección de su estructura es que está en planteamiento del problema. El planteamiento del problema es la primera sección de un cuaderno de experiencias. Y aquí muestra 2 ejemplos. En la imagen A está representando la imagen que él observa, ¿no? Es del problema. En la imagen B, el otro está acá describiendo el problema que él ha observado. Aquí hace la descripción y aquí hace un dibujo. Aquí muestra los 2 ejemplos del planteamiento del problema. Número 2, formulación de hipótesis. La sección número 2, formulación de hipótesis. ¿Aquí qué va a ir? Son sus posibles respuestas a, qué? A la pregunta de indagación, a ese problema que está tratando de darle una solución. Tercera sección, el plan de acción. ¿Qué va en el plan de acción? Va a ir describiendo las acciones que va a realizar para solucionar ese problema. Aquí entonces va a ir la descripción de todo lo que va a hacer, ¿no? Y luego la cuarta sección es el registro de datos de evidencias. ¿Qué va a hacer acá? El registro de algunos, va a recolectar los datos de repente de algún libro, de algún documental, de algún video que haya observado y que sea de fuente confiable. Luego acá vemos otro ejemplo de un cuaderno de experiencias. El problema es las plantas se marchitan. Número 1, la primera sección, planteamiento del problema. Aquí está imagen 1 e imagen B. ¿Cómo está representado acá? Ah, mira, ha hecho el dibujo de unas plantas que están marchitadas, ¿no? Ese es el problema que él está representando. Y en imagen B, ya sabemos, va la descripción del problema que ha observado. Segunda sección, es la formulación de hipótesis. Aquí dirán sus posibles respuestas a la pregunta de indagación. En tercera sección, aquí van las acciones que va a realizar, ¿no? En la cuarta sección, el registro de datos y evidencias, que también podemos notar aquí la recolección de datos de algún libro, algún documental, de alguna enciclopedia. Aquí podemos mostrar nuevamente, a ver, aquí hay otro ejemplo del cuaderno de experiencias. Aquí podemos notar la carátula. También en el cuaderno de experiencia tiene que contar con una carátula, donde va a ir reflejada el problema que se está tratando, o sea, de qué problema se está tratando. En este caso, las plantas se marchitan y aquí la anemia en las niñas y en los niños. Bueno, son cuadernos de experiencias distintos, ¿no? Son ejemplos. Aquí ha mostrado en su carátula el problema de cuida las plantas, son fuente de vida, son tuyas. Entonces, de acuerdo a ese problema, ha dibujado, lo ha representado en su carátula. Luego viene el registro de datos de evidencias, que ya sabemos que va el registro de algunos datos, ¿no? Imágenes, todo lo que podemos ir a anotar. El plan de acción. Mira, acá vemos 2 ejemplos, ¿no? De plan de acción. También puede ir mediante imágenes, como podemos observar acá. Por ejemplo, si yo te digo,
Si se dice que debo regar cada cierto tiempo, o sea, cada cierta hora, cada 2 horas, la planta, entonces, ¿qué va a hacer? Esa imagen tiene que representar lo que esa acción que estás realizando. Acá, entonces, están regando, ¿no? Entonces, ese es su plan de acción. Recuerda que nuestras ideas, lo que vas a hacer, las acciones que vas a hacer, que van en el plan de acción, puede ir acompañado de imágenes. ¿Esto para qué? Para que sea más llamativo. Por eso va las imágenes. Muy bien, entonces has observado algunos ejemplos del cuaderno de experiencia y las secciones que tiene y qué es lo que no debe faltar. Ahora vas a responder las siguientes preguntas. Lo harás en tu cuaderno. ¿Cuántas secciones tiene? Mire, entonces tú vas a ir mencionando, ¿no? Planteamiento de problema, formulación de hipótesis, plan de acción, registro de datos y evidencias. Entonces, todo ello en las secciones que tiene. Luego la siguiente pregunta. ¿Qué hecho o situación representa? ¿Qué hecho o situación va a presentar? Presenta una problemática, ¿no? Un problema que ellos han notado en donde ellos viven, a su alrededor o en su escuela, ¿no? Uno toca, por ejemplo, acá el problema toca de la anemia. Aquí, en este otro ejemplo, toca cuál es el problema, que las plantas se marchitan. Muy bien, entonces, no te olvides que vas a contestar esas preguntas. ¿Qué representan las imágenes? ¿Qué representan? Las imágenes representan el problema, ¿no? Como, por ejemplo, la niña acá dibujó, ¿qué ha dibujado? Las plantas que están marchitadas. También también las imágenes de lo que se hace como el plan de acción, ¿no? O sea, representa de lo que vas a hacer. Puede representar el problema y también de lo que vas a realizar. ¿Qué información conozco sobre el tema? Muy bien, entonces estas preguntas las vas a hacer en tu cuaderno. Leamos algunos datos sobre el cuaderno de experiencia. ¿Qué es un cuaderno de experiencias? A ver, vamos a conocer. También llamado cuaderno de campo o bitácora. Es un cuaderno de apuntes en el que se registran todas las actividades realizadas durante el trabajo de indagación. Para su uso adecuado, es importante considerar el orden cronológico. Puede contener apuntes diversos como datos, resultados de las acciones llevadas a cabo, ideas sueltas o reflexiones, dibujos, esquemas, cuadros, comentarios, etc. En otras palabras, contiene todo lo que sucede en la búsqueda de la resolución del problema de indagación. Mira, contiene todo lo que va sucediendo en ese proceso que estás realizando en buscar la solución al problema de indagación. Este cuaderno nos permite conocer la secuencia de acciones desarrolladas durante el trabajo, de forma que podemos volver a realizar paso a paso si es necesario. Entonces, aquí en ese cuaderno de experiencias vas a ir apuntando todo lo que va sucediendo, ¿no? Y es necesario contener esa secuencia porque para que lo puedas volver a realizar, ¿no? Si es que es necesario. Muy bien, entonces nosotros sabemos que si es una información confiable, ¿de dónde han sacado esa información? Adaptado del Ministerio de Educación 2018, Orientaciones para la Enseñanza Curricular de Ciencia y Tecnología. Entonces es una fuente confiable. Ahora, a ver, ¿qué vamos a hacer ahora? Identifica las secciones que tiene un cuaderno de experiencias a partir de los ejemplos que observaste en el anexo Mi cuaderno de experiencia. Aquí has observado, ¿cierto? Ya has identificado cuáles son esas secciones. Entonces, vas a escribir esas secciones que has logrado identificar. Esto lo harás en tu cuaderno o en las hojitas que vas trabajando. Luego, vamos a leer las siguientes partes de un cuaderno de experiencia. ¿Cuál es esa primera parte? Planteamiento del problema. De repente tú puedes observar a tu alrededor o ver algún problema que deseas investigar, ¿no? Para ello puedes contestar esta pregunta. ¿Qué hecho o situación quiero investigar? Entonces, de acuerdo a ello, tú vas a saber qué problema quieres investigar, ¿no? Escribo el problema sobre el cual voy a investigar. Por ejemplo, un ejemplo es este acá, combatir la anemia en los niños y las niñas. Algunas preguntas que puedo hacerme sobre esta sección, es decir, de esta parte del planteamiento del problema, puede ser la siguiente. ¿Qué conozco del hecho o situación que deseo investigar? ¿Por qué me parece interesante investigarlo? ¿Qué preguntas puedo hacer para conocer más del tema? Por ejemplo, esas preguntas que te puedes hacer son ¿cuáles son los síntomas?
cuáles son las causas de la enfermedad, a quiénes les da esta enfermedad, qué pregunta plantea mejor el problema de indagación. Entonces, nosotros para plantear el problema es algo que vemos a nuestro alrededor, el problema que deseamos investigar. Por eso esa pregunta, ¿qué hecho o situación quiero investigar? Parte 2, o segunda sección, formulación de hipótesis. En esta sección está la hipótesis, es decir, una suposición que se hace a partir de datos para iniciar una indagación. Es importante comprender el problema formulando preguntas para luego plantear las posibles soluciones o hipótesis. Escribo una posible respuesta a mi pregunta indagadora o problema de indagación. Es decir, a partir de esa pregunta indagadora o ese problema de indagación, ¿qué voy a plantear? Mi hipótesis, que van a ser mis posibles soluciones a ese problema. Dice acá, formulamos hipótesis. Escribo una posible respuesta o hipótesis a una pregunta indagadora o problema de indagación. Por ejemplo, la pregunta indagadora puede ser, ¿cómo podemos hacer para prevenir la anemia en los niños? Ese es el problema de indagación, ¿no? ¿Y cuál sería una formulación de hipótesis? ¿Cuál sería tu hipótesis? A ver, ese es su problema de indagación, ¿no? Sería, una posible hipótesis sería el siguiente. Si el alimento de la sangrecita contiene hierro, entonces combatirá la anemia. Esta de aquí es su posible respuesta a este problema de indagación, ¿no? Esta pregunta indagadora o problema de indagación. Entonces está dando acá, formulando su hipótesis. La hipótesis aquí es que al comer sangrecita combatimos la anemia porque es un alimento rico en hierro. Sin embargo, mi hipótesis no es un invento, sino que se basa en información que sabía. Por ejemplo, que la anemia se origina por falta de hierro. Es decir, planteó su hipótesis a partir de una información que tiene. Aquí estamos dando un ejemplo, ¿no? Entonces, ellos plantean su hipótesis a partir de una información que tú tienes. Tercera parte, tercera sección del cuaderno de experiencia. Elaboramos el plan de acción. ¿Pero qué será un plan de acción? Es un conjunto de actividades que realizamos para resolver la pregunta sobre la que vamos a indagar. O sea, todas las actividades sobre esa pregunta que vamos a indagar. Con estas actividades que van a realizar en el plan de acción, podemos comprobar o descartar nuestras hipótesis utilizando evidencias y fuentes confiables. Ustedes el día de ayer ya empezaron con su plan de acción. Recuerden que ustedes ya plantearon su hipótesis y ahora están buscando comprobar o descartar esa hipótesis que han planteado. Por ejemplo, ¿qué contiene el plan de acción? Contiene las actividades que realizamos para responder el problema de indagación y debemos anotarlas en un cuadro. Por ejemplo, aquí están las actividades que va a realizar a ese ejemplo sobre el problema de la anemia, ¿no? Informarnos acerca de la anemia. Esa es una de las acciones que va a realizar. Este es un ejemplo, recuerda. Investigar el valor nutritivo de la sangrecita. Preparar un plato utilizando como insumo la sangrecita. Promocionar el valor nutricional del plato. Muy bien, entonces todas esas actividades, ¿dónde la va a apuntar? En un cuadro, como podemos observar acá. Dice elaboración del plan de acción. Lo que va a hacer, esas acciones que va a realizar para comprobar su hipótesis o descartarla. Para ello, para hacer tu plan de acción, busca información en evidencias y fuentes confiables, como libros especializados, revistas y páginas de internet. En este caso, como el ejemplo es de la anemia, va a utilizar el Ministerio de Salud como una fuente confiable. También podemos incluir dibujos, fotografías y esquemas que sirven de evidencia para demostrar o descartar la hipótesis. O sea, podemos incluir eso en el plan de acción. Por ejemplo, si hablamos de la sangrecita, colocar un cuadro nutricional para ayudar a comprobar o descartar esa hipótesis, ¿no? También acá podemos ver que la niña elaboró un plato de comida con la sangrecita de pollo. Entonces está cumpliendo sus acciones, las actividades que va a realizar para poder comprobar o descartar esa hipótesis. Cuarta sección, cuarta parte, conclusiones. A lo que finalmente comprobaron. Por ejemplo, ¿a qué conclusión llega del plan de acción que ha realizado? Debemos consumir sangrecita de pollo para combatir la anemia.
Al consumir las galletas a base de sangrecita, tendremos una mejor alimentación, estaremos mejor nutridos y ayudaremos a evitar la anemia. A esas conclusiones, son ejemplos, ¿no? A esas conclusiones ha llegado después de comprobar o descartar su hipótesis, de hacer su plan de acción. Después de haber leído el texto, mi cuaderno de experiencias, o sea, ya leíste ese anexo, y has leído también las partes del cuaderno de experiencia, ya puedes elaborar una lista con las características que posee un cuaderno de experiencias. Si quieres, puedes agregarle también algunos dibujos. Ahora, planificamos el cuaderno de experiencias. Vamos a planificar. Luego de haber leído las secciones o partes que debe contar tu cuaderno de experiencias, es hora de proponer el tuyo. Recuerda que tú vas a hacer tu cuaderno de experiencias también. A ver, para ello te vas a preguntar, ¿para qué escribiré? ¿Para qué escribirás tu cuaderno de experiencias? ¿Quiénes leerán mi cuaderno de experiencias? De repente algunos amigos, tus familiares, a la profesora, de acuerdo a quienes tú quieres que lean ese cuaderno de experiencias. ¿De qué tratará mi cuaderno de experiencias? ¿Qué fuentes confiables utilizaré? Muy bien, a través de estas preguntas tú irás planificando tu cuaderno de experiencia. Ahora, organiza tus ideas para diseñar tu cuaderno de experiencias. Para ello, usas o jabón o de colores las que tengas en casa. No olvides cada sección. No olvides también tu carátula. Primera sección que tiene que estar en tu cuaderno de experiencia desde el planteamiento del problema. Formulamos hipótesis, plan de acción, registro de datos y evidencias y las conclusiones. No te olvides, todas estas secciones tienen que contener tu cuaderno de experiencias. No olvides una carátula que vaya de acuerdo al problema que se está tratando. Nosotros estamos haciendo también, están indagando, ustedes han hecho su plan de acción, su indagación para dar respuesta a una pregunta de investigación. En este caso, ustedes van a diseñar por ahora su cuaderno de experiencia. No te olvides cada una de estas secciones. Lista revisión del cuaderno de experiencia. Recuerda considerar estos criterios para la revisión de tu cuaderno de experiencia. Si falta algo, tienes la oportunidad que lo puedas mejorar. Entonces, todos estos criterios tienes que tener en cuenta. Tiene una carátula de acuerdo con el proyecto de indagación. Si cumple, muy bien. Si no cumple, ¿qué sugerencia para que puedas mejorarlo? Presenta la sección sobre el planteamiento del problema. Cuenta con la sección sobre la formulación de hipótesis. Presenta la sección sobre el plan de acción. Tiene la sección para el registro de datos y evidencias. Cuenta con la sección para las conclusiones. Si cuenta con todas estas secciones, en cada uno vas a poner si cumple, con un check, ¿de acuerdo? Si no cumple, es momento que lo puedas mejorar, mostrar algunas sugerencias en la cual puedas mejorar y lo puedas ya cumplirlo porque es parte del diseño del cuaderno de experiencias. Cada uno de los subtítulos de las secciones está escrito con letra inicial mayúscula. Entonces, estos subtítulos de las secciones tienen que estar escritos con letra inicial mayúscula, ¿de acuerdo? Entonces, con eso tú estás revisando, te estás autorrevisando, autoevaluándote si cumples con todos estos criterios. Listo. Ya tienes tu cuaderno de experiencias organizado para la indagación que realizarás en estos días con tu experimento. Haz buen uso de él. Ten en cuenta que todas estas secciones serán revisadas al finalizar el proyecto de indagación de estas 2 semanas. Tener en cuenta, chicos. En familia. Te vas a reunir en familia con cada uno de los integrantes que te dice acá. Reúnete con un integrante adulto de tu familia y muéstrale la planificación de tu cuaderno de experiencias. Coméntale sobre sus secciones y características y pregúntale, ¿qué otro detalle agregaría a mi planificación para mejorarla? Evalúa la pertinencia de la recomendación para mejorar tu planificación. Ahora, reflexiona. ¿Lograste identificar las secciones que leí del cuaderno de experiencia? ¿Lo lograste? ¿Qué sabías sobre la planificación de un cuaderno de experiencia? ¿Qué aprendí hoy sobre cómo planificar la escritura de un cuaderno de experiencia? Muy bien, chicos, entonces estas preguntas las van a responder en su cuaderno o en las hojas que están trabajando. Gracias, chicos. Espero que les haya ayudado.